bienvenidos a esta clase de hoy. Ya, bienvenidos a la comunidad ECMO de Chile. Gracias a Jennifer Trejo por su academia que está también presente y en colaboración para iniciar esta clase de hoy, ya generalidades del circuito ECMO. Para esta presentación tenemos a un gran invitado, Hans Castro Rosero, perfusionista del Hospital Regional de Temuco, Araucanía, Chile, la novena región. Y en esta oportunidad nos va a deleitar con todos sus conocimientos. Obviamente que todos estamos en pro de aprender, así que siempre es bueno tener estos contactos y estos lazos. ¿Ya? Vamos a partir pronto. Las preguntas que tengamos o que tengan las vamos a hacer solamente al final de la presentación de Hans. Así que, bueno, Hans, te doy el pase. Gracias a todos, muy buenas tardes en Latinoamérica, Chile. Eh, Quiero agradecerles principalmente por la invitación a la doctora Jennifer, a la enfermera Natalie Pérez y a todos los demás compañeros, compañeras que están conectados, que están disponiendo un poquito de su tiempo para escucharme unas pequeñas palabras con respecto al mundo del ECMO enfocado a pediatría. Básicamente, la agenda o la tabla de contenido va a ser un objetivo, las consideraciones clínicas al armado del ECMO, los dispositivos que se usan, el purgado y conclusiones con respecto a los cuidados de enfermería que se deben tener durante el circuito ECMO. Antes de partir, creo que es importante dejar claro de alguien y la memoria de un personaje, un extraordinario profesional y profesor que de forma incansable luchó para que se pudiera llevar a cabo este programa a nivel mundial y darle la oportunidad de vida a muchas personas, que es indispensable no mencionarlo y agradecerle por siempre al doctor Robert Bartlett, extenderle un saludo fraterno a la familia y muchas gracias al doctor. Enhorabuena por todo el conocimiento y todo el bagaje que nos ha aportado. Como objetivo es identificar los principales componentes específicos del cuidado y del manejo del ECMO a nivel pediátrico, sus funciones y algunas precauciones generales para el cuidado de estos pacientes. Entonces, cuando revisamos las tipificaciones de conexiones en un paciente adulto, es similar al paciente pediátrico, con respecto a que siempre va a haber un ECMO de canulación o de inserción periférica o un ECMO de inserción central. Sin embargo, es un reto para todos nosotros el manejar pediatría, neonatos, ya que es un mundo que se comporta totalmente diferente a lo que es el adulto, por su morfología, por su fisiología, por su manejo químico inclusive y metabólico, que es poco competente o inmaduro con respecto al del adulto. Entonces, podemos ver en esta imagen que las canulaciones, digamos, pueden ser venovenosas dependiendo de la estructura anatómica del paciente pediátrico. Entre más extremo de edad, me refiero a un paciente más pequeño, pues su origen va a ser más difícil a la hora de canulación, va a ser un reto. Entonces se tendrá que exponer mejor vasos y si no, los vasos periféricos no son suficientemente competentes, se tendrá que hacer canulaciones centrales. El reto es inclusive en los pacientes menores de 40 kilos, donde su anatomía pues básicamente se ve difícil de abordar, hablándolo desde del punto de vista de canulación. Entonces, los accesos mucho más fáciles para los extremos de edades van a ser cuello o a nivel central. Esto no quiere decir que a medida del desarrollo de la vida, del ciclo vital del pediátrico o del infante, pues no se pueda abordar otro tipo de accesos vasculares. Sin embargo, recordar que entre más difícil o más periférico sea el vaso, pues mucho más tortuosidad anatómica y mucho más difícil será su abordaje. Entonces, podemos resumir estas conexiones en ECMO de esta siguiente forma. Podemos ver la imagen A, voy a usar el puntero. Esta imagen A, cómo se toma desde una vía femoral, una vía venosa, se extrae, va a la bomba, luego al oxigenador y regresa por una vía yugular,
una canulación periférica, al igual que este tipo de canulación periférica, pero en este caso es una canulación única, en este caso de doble lumen, donde se ingresa por cuello, se va hacia la vía o al afluente venoso central, por un lado extrae la sangre, va a la bomba y se oxigena y vuelve por un lumen que va a ser el que va a estar orientado hacia la válvula tricúspide y poder enviar esa sangre oxigenada para el torrente menor o el circuito menor que vendría siendo ventrículo derecho y arteria pulmonar, ambos venovenosos. Miremos cómo es este tipo de canulación. Esta es una canulación que viene de origen mixto. ¿A qué me refiero con origen mixto? Que viene por una canulación periférica, pero que se necesita hacer un abordaje central llegando a la arteria pulmonar. En este caso, como un bypass hacia el lado veno-pulmonar. Otro caso, por ejemplo, podemos ver un tipo de canulación donde el paciente está en ECMO, donde se ingresa de forma arterial, veno-arterial, una cánula que toma del lado venoso y vuelve hacia el lado arterial. En este caso, en el infante de extrema edad, pues principalmente serán los vasos de cuello, carótida y yugular interna. Este es otro tipo de veno arterial, ya donde nosotros podemos ver una canulación también de ingreso periférico femoral e ingresa a una vía periférica a través de la yugular, a través de la carótida, perdón, y sigue siendo un veno arterial. Y esta sí es una canulación central donde se coloca una cánula por contrabertura en tórax, toma la sangre venosa y la regresa en la vía de la aorta ascendente, directamente en grandes vasos. Entonces, en el neonato y en el pediátrico las canulaciones pueden ser mixtas, desde un tipo periférico central, periférico periférico, veno pulmonar, veno arterial, veno venoso. Todo será de acuerdo al abordaje y la necesidad del paciente. Entonces hay que tener unas consideraciones de cómo clasificar primero a nuestros pacientes y eso de acuerdo a las etapas del ciclo de vida o del ciclo vital. Hay varias clasificaciones. Yo, por ejemplo, tomé dos clasificaciones donde se ve cómo lo clasifica el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia y cómo se puede clasificar de acuerdo a otras literaturas. De todas maneras, siempre nos hablan de un neonato, de un lactante menor o infante, un lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente o adulto, adulto mayor, longevo. Lo importante es que nosotros nos vamos a estar reflejados en el mundo pediátrico de aquí para abajo o de la juventud para abajo. Y eso va a ser un reto. Todas las anatomías y todas las fisiologías del paciente no van a ser iguales. Entonces, consideremos los cambios más importantes fisiológicamente hablando al momento de conectar a un paciente pediátrico en bomba, en este caso en ECMO. Entonces, a nivel pulmonar, pues los alvéolos al nacimiento son muchísimo más pequeños en cuanto a su superficie de intercambio y tamaño en comparación al del adulto. Ya eso me indica que va a haber más espacio muerto anatómico y que a medida de que va creciendo el paciente pediátrico, pues esa superficie va incrementando, por lo tanto el comportamiento de los gases a nivel sanguíneo va a ser diferente. Recordemos que cuando hablamos de oxigenación a nivel pulmonar, recordamos cuatro propiedades importantes o tres propiedades importantes básicamente a nivel fisiológico. Y es que para que haya intercambio de gases se necesita una unidad alveolocapilar. Se necesita que haya perfusión y ventilación, es decir, espacios que se permitan difundir tanto muertos como fisiológicos y a la vez de intercambio. Una sustancia tensoactiva que evite que se colapsen los alvéolos pequeños con respecto a los alvéolos grandes, ley de Laplace a través del surfactante, ¿ya? Y el grosor de la membrana. Entonces, en el neonato, como todo eso es tan pequeño e inmaduro, los pulmones son inmaduros, esas unidades alveolocapilares son pequeñas, por lo tanto, va a haber mayor reto a la hora de manejar los gases y más si se le suma una alteración cianótica o una cardiopatía cianótica. Otro aspecto importante en la fisiología es que las micras de los alvéolos pulmonares de esa unidad alveolocapilar es de 150 a 180 micras con relación a las 300 micras
que puede tener otro paciente más grande a las micras que vaya a tener el oxigenador extracorpóreo. Por eso es importante que cuando uno habla de ECMO debe conocer no solamente la fisiología del paciente, sino conocer la fisiología o las características de cada insumo que tenemos a la hora de colocar el ECMO, porque de esa forma nosotros también veremos cómo escoger esos dispositivos. Ya hablamos de que hay menos área de superficie de intercambio y hay menos distensibilidad pulmonar. Es más rígida esa caja torácica del neonato, principalmente. A medida del crecimiento se va volviendo más laxa y más amplia. Esos diámetros anteroposterior y transverso van cambiando hacia la fisionomía del adulto. A nivel hematológico y metabólico, pues por la inmadurez de los órganos, pues entre ellos el hígado, va a haber disminución de esos factores de coagulación beta K dependientes y eso ya me va a predisponer a sangrados o alteraciones en la coagulación. Y hay, por su inmadurez a nivel del poco tejido subcutáneo, los mayores requerimientos de oxígeno, pues va a haber más pérdida de calor. Y eso va a implicar que el paciente pediátrico neonatal incremente su gasto energético, incremente su consumo de oxígeno. Y eso va a ser un reto para todo el enfermero o todo el profesional que se vaya a encargar de cuidar a un paciente pediátrico neonatal en ECMO, ya que lo que tenemos que ayudar es a compensar esas pérdidas de calor, ya que la sangre al salir a un circuito extracorpóreo pues se va a exponer a la temperatura del ambiente y eso va a hacer que pierda mucho más calor. Recordemos las pérdidas de calor a través de convección, conducción, evaporación, radiación. Eso ocurre muchísimo más fuerte en estos pacientes. Y más si la sangre sale a un territorio extracorpóreo y más si las superficies que van a estar en contacto, las tuberías, van a estar sobre superficies frías o prácticamente a nivel del suelo. Entonces, ese sistema de coagulación no es similar al del adulto hasta que empieza a ganar madurez, ¿ya? Y eso lo vamos viendo a medida del progreso de los pacientes. Los factores beta-K dependientes, pues, y los factores, digamos, que estimulan la formación de coágulo, pues van a estarse más o menos en concentraciones de un 50% al adulto. Y cuando la sangre tiene contacto con las superficies no endotelizadas, como es el circuito extracorpóreo, por mucho coating o recubrimiento que tenga, pues igual se van a adherir y esto va a hacer que esos niveles disminuyan, especialmente la trombina, que es nuestro factor 2A. Y eso influye hasta un 20% de disminución. Entonces, todos esos retos que vamos a tener que llevar a cabo no van a ser gratuitos. Y esa es la mirada que debemos volcar en los pacientes. Aparte de eso, hablamos de que hay cambios a nivel hematológico. Cuando el feto está, digamos, en su vida intrauterina, valga la redundancia, y luego se adapta a esa vida extrauterina, la hemoglobina que lleva el feto es una hemoglobina fetal, 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma. Esto va a hacer que sea mucho más afín al oxígeno. Esa hemoglobina fetal va a tender hacia una curva de disociación hacia la izquierda, va a ser más afín. Y por las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato va a ser difícil que libere tan fácil el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, estos pacientes hay que tener en cuenta que la oxemia es más bien baja, porque si recordamos la curva de disociación de la oxihemoglobina está hacia la izquierda. Para que lleguemos a un P50, pues las presiones de oxígeno van a ser mucho más bajas. Entonces no es necesario tener hiperoxémicos a los pacientes y la hiperoxemia la vamos a ver más adelante que la hiperoxemia en los pacientes cianosantes principalmente es deleteria. Entonces ya sabemos que en los extremos de edad la oxemia del paciente no debe ser incrementada. Esa hemoglobina fetal va adquiriendo madurez y se va transformando a 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta como la es del adulto a partir del primer año de vida. Una literatura te habla del 9º de mes, otra literatura te dice que hasta los 18 meses y de ahí empieza a hacer su cambio transformacional o conformacional en las unidades de medida. El ECMO va también a alterar esa morfología hematológica y más tras de que
las superficies de intercambio, digamos, de oxígeno, de gases, se van a ver comprometidas al pasar la sangre por un circuito prolongado que va a tener líquido que es totalmente ajeno al endotelio vascular, porque por mucho, como les decía, recubrimiento no va a ser suficiente, pues eso vamos a necesitar incrementar el volumen del neonato o del pediátrico. La volemia del pediátrico neonatal es mucho más baja. Por lo tanto, necesitaremos incrementar esos líquidos y eso me va a predisponer a una hemodilución. Y eso va a ser en consecuencia todo ello. Coagulopatía dilucional, anemia fisiológica propia del recién nacido, mucho más marcado si se le coloca en ECMO. Y eso implicará que se le transfunda múltiples veces al paciente. Esas transfusiones me van a también alterar el equilibrio ácido-base. Va a haber una brecha aniónica importante. Y los electrolitos se van a desplazar, por lo tanto, el anión gap de ese pediátrico neonatal se va a ver comprometido. Entonces, ¿cuál va a ser el reto también? Que a partir del ECMO tenemos que ser mecanismos o mediadores compensatorios para todos esos cambios. Los riñones son totalmente inmaduros, hay mayor resistencia a nivel de las resistencias, digamos, vasculares a nivel renal, y por lo tanto eso me va a conllevar a que haya más riesgo de infección, más riesgo de injuria renal. Hablábamos de lo hematológico a nivel de los gases y hablamos de las hiperoxemias. Las hiperoxemias, más que todo en los pacientes cianosantes, donde su circuito se acostumbra a tener muchas más bajas concentraciones de oxígeno, van a generar radicales libres de oxígeno que eso van a viajar a la circulación cerebral y eso va a tocar a las células más corticales y muy sensibles para llegar hasta un punto de ser tan agresivo que puede causar apoptosis neuronal y destrucción también de esas células, activación de las células gliales y a la final más deterioro neurológico. Entonces, generalmente cuando tenemos cuando no estamos en un periodo inflamatorio, nosotros tenemos unas proteínas en sangre que generalmente están a nivel del hipocampo, a nivel del sistema límbico, no solamente en el sistema límbico, sino hepático, renal, que es una proteína llamada la lipocalina 2, la lipocalina 2. Esta proteína, cuando empieza a haber periodos inflamatorios, se empieza a exacerbar porque ella se libera a partir de proteínas estimuladoras de los leucocitos. Entonces, va perdiendo esa capacidad de regulación inflamatoria y eso va a hacer que el paciente vaya perdiendo esa capacidad regulatoria en ese proceso. Y va perdiendo, aparte de la autorregulación cerebral, ese efecto mecanismo compensador de ser efecto antiinflamatorio. Entonces, básicamente, las resistencias del paciente van a estar mediadas por la PAM, ya que su cerebro va a estar en constante afluencia de líquido y ese líquido me va a perder la tonicidad oncótica del tejido sanguíneo a nivel cerebral y también me va a conllevar a posibles fugas capilares e isquemia a nivel cerebral y se volverá un círculo vicioso. Por lo tanto, nosotros tenemos que atacar las condiciones más favorables para el paciente, evitar el desacondicionamiento a nivel metabólico y hematológico para que los demás órganos no se terminen de afectar. A nivel hemodinámico, pues por su superficie, el pediátrico neonatal va a tener menor volemia, por lo tanto va a incrementar un gasto cardíaco a expensas de esa poca volemia y a expensas del incremento de las demandas metabólicas. Y lo otro es que si comparamos el flujo del circuito menor, en este caso a nivel intracardíaco con el sistémico, si existen colateralidades importantes a nivel aortopulmonar, me va a restar flujo a nivel sistémico. Entonces va a haber muchos shunts que si no los controlamos, al momento de iniciar el ECMO, nos vamos a quedar pobres en el volumen. Disminución de la presión oncótica dada la hemodilución y el incremento de volumen, necesidad de diuréticos, más exposición a falla renal y desequilibrios hidroelectrolíticos, especialmente el sodio y el potasio.
el sodio, ya que los cambios bruscos de sodio pueden generar efectos deleterios a nivel cerebral como la mielinólisis pontina cerebelosa, y los cambios abruptos de potasio pueden llevar a arritmias cardíacas que son muy complicadas de manejar en el paciente pediátrico neonatal. Entonces, cuando revisamos la literatura, existen unas indicaciones para insuficiencia cardíaca, para insuficiencia respiratoria. Se las puedo dejar aquí plasmadas para que ustedes puedan revisarlas. Y también existen unas contraindicaciones, tanto absolutas como relativas. Antes se hablaba de que no podía ser menos de 3 kilos, 2 kilos 500, 2 kilos, pero hemos visto cómo pacientes, inclusive por debajo de 2 kilos, se han podido conectar en ECMO. Por supuesto, la sobrevida es muy baja, pero se puede conectar. Ya no es una contraindicación absoluta. Más sin embargo, existen unas contraindicaciones absolutas, entre comillas, que es generalmente vida menores de 72 horas extrauterina, o sea que no va a sobrevivir a la vida extrauterina posterior a 72 horas del parto, malignidad metastásica e insuficiencia terminal o multiorgánica. Entonces, las guías de la ELSO pues, nos muestran qué es lo que debemos hacer, qué contraindicaciones debemos manejar y cómo lo podemos canular y darle el soporte, sea venovenoso o venoarterial. Entonces, nos habla de que si evaluamos que hay una hipoxemia, una hipoperfusión tisular, unas presiones arteriales de oxígeno por debajo de 40 milímetros de mercurio, a pesar de habérsele hecho todas las maniobras terapéuticas posibles y la colocación de óxido nítrico, y aún así no falla toda esa oxigenación y hay lesión pulmonar, entonces vendría sin compromiso hemodinámico, venovenoso, pero si ya hay compromiso del lado cardiopulmonar, pues del cardiocirculatorio, perdón, tendremos que colocarlo en un veno arterial, y las condiciones o parámetros que debemos monitorizar, que ya los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando hablamos del circuito, pues hay dos tipos de circuito: a través de un rodillo como bomba impulsadora o a través de una bomba impulsadora a través de centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que busca la bomba rodillo, la bomba centrífuga? El circuito siempre va a ser casi similar, excepto que dependiendo de la bomba que se vaya a usar, va a haber unas transformaciones o unos cambios. Siempre va a haber que tome la sangre venosa, vaya a la bomba. En este caso, la bomba puede ser una bomba centrífuga o rodillo. Si es rodillo, generalmente se le va a colocar una vejiga o un reservorio silástico que pueda obtener mediciones de presión, de tal forma que si se cavita o disminuye o hay una insuficiencia en el retorno, pueda alarmar y a la vez se pueda controlar las revoluciones por minuto del rodillo. Vaya al oxigenador, se oxigene, valga la redundancia, y haga el intercambio gaseoso y vuelva oxigenada al territorio, ya sea venoso o arterial, donde tengamos colocada la cánula. Pero en el caso de una bomba centrífuga, pues ya sabemos que viene a la bomba centrífuga, se evita esta vejiga o este reservorio colapsable, silástico, va al oxigenador y del oxigenador vuelve al paciente. Generalmente, yo personalmente nunca he visto en persona este circuito. Sé que aquí en Chile lo manejan, la Universidad Católica, pero yo no lo he manejado, y también en Estados Unidos hay también instituciones que lo manejan. Actualmente lo que manejamos es a través de una bomba centrífuga que viene a la bomba, la tubería viene a la centrífuga, luego va al oxigenador, del oxigenador se calienta, se oxigena y vuelve al paciente. Y entre la línea arterial y venosa existe un bypass o un puente que permite que al momento de hacerle recirculaciones o hacer weaning se pueda abrir. Esto también es relativo. En algunas instituciones de salud ustedes verán que no necesitan este puente o que no lo usan, también es válido. También podemos ver que el circuito va a tener un blender y que posiblemente en algunas de sus instituciones tengan blender de 3 columnas, es decir, una columna para administrar la FiO2, una columna para barrer el CO2, es decir, administrar gas fresco, y una columna que se le pueda añadir CO2, ya que los pacientes pediátricos neonatales
son muy susceptibles también a los cambios de CO2 y el CO2 es 30 veces más moldeable o modificable que el oxígeno. Se barre mucho más fácil. Entonces, si el paciente tiene una sangre que no está tan carbonizada, pues al momento de administrar el gas fresco, pues puede ser tan bajo que inclusive barramos demasiado ese CO2 y que tengamos que añadirle CO2 al paciente. Entonces, vemos que para poder determinar qué dispositivo ECMO voy a manejar, pues debo saber cuál es la volemia del paciente y cuál es el gasto cardíaco que yo le voy a dar a ese paciente. Entonces, de acuerdo a los pesos, pues yo así calculo la volemia y calculo el flujo del ECMO o el gasto cardíaco teórico que yo le vaya a administrar al paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que entre 0 y 7 kilos, pues la volemia del paciente es 85 mililitros por kilo. Y usted dirá, ¿por qué es tan bajo con respecto al gasto cardíaco? Recordemos que el flujo que yo le voy a dar al ECMO, al paciente, sea gasto cardíaco o flujo del ECMO, como usted lo quiera mirar, es un flujo que va a tener que ser capaz de darle respuesta a las demandas metabólicas de todo el organismo. Una cosa es el paquete intravascular, una cosa es el volumen que tiene el torrente sanguíneo, otra cosa es el flujo que yo vaya a tener que administrarle al paciente para poder darle un buen aporte de oxígeno y ante un consumo de oxígeno que esté produciendo el paciente. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un paciente 3 kilos y 3 kilos por 85 me da aproximadamente 3 por 5, 15. Llevo una, no había hecho el cálculo, solamente lo estoy haciendo aquí como para mostrarles el ejemplo. 3 kilos vendría siendo 83 por 5, 15 y 3 por 8, 24 más una 25, aproximadamente como 255 aproximadamente mililitros. Y miren que el flujo es totalmente diferente. Si yo tengo un paciente de 3 kilos y el paciente está con un consumo de oxígeno elevado, pues yo tendré que darle 600 mililitros por kilo minuto para poder compensar esas necesidades metabólicas. Si yo tengo un paciente entre 7 y 10 kilos, también puedo manejar una volemia de 85 mililitros por kilo y el flujo va a ser menor, ya que su superficie de demanda pues va cambiando. Pero a menor edad, mayor gasto metabólico, mayor volumen. Si tuviéramos un paciente de 10 a 30 kilos, manejaríamos esta volemia con este gasto cardíaco. Ven cómo se va equiparando las necesidades, se va casi pareciendo a la volemia que tiene el paciente a medida que va incrementando de peso. Entonces, esta tablita es muy importante ya que con esto podemos basarnos en el flujo teórico que yo tenga que manejar. Dejo la aclaración, teórico. Puede ser que sea más volumen, puede ser que sea menos, pero con esto es un referente a lo que nos vayamos a enfrentar. Y bueno, y ese es el paciente que nos vamos a enfrentar. Pacientes con canulaciones centrales, con contraberturas, algunos ya lo tienen, ya se han manejado. Para los que no se han podido acostumbrar o que no nos hemos podido acostumbrar todo el tiempo a manejar estos tipos de pacientes, pues a la final va a ser un reto. ¿Ya? A ese dispositivo también podemos agregarle monitorías como presiones, monitorías sanguíneas en líneas, por ejemplo, hematocrito, saturación, entre otros, dependiendo de los recursos que tenga su hospital. Este es digamos, el diagrama que tenemos acá en nuestro hospital sobre el armado del circuito ECMO, un circuito ECMO convencional en el adulto que aplica también para el pediátrico grande. Tenemos una medición en línea a través de una celda, en este caso a través de un dispositivo Biotrem, y eso me permite leer el hematocrito y la saturación, unas mediciones, ¿ya? Luego viene el cono centrífugo, va a la zona preoxigenador y se oxigena y luego a través de una línea también de 3 octavos, ambas, se envía el flujo al paciente. En este caso es un veno arteriovenoso,
La misma configuración, excepto que en este caso, en un veno arteriovenoso, pues se tiene que ir una cánula de retorno a nivel pulmonar, es decir, a nivel de la yugular, y otra a nivel arterial. En el caso de un neonatal lactante menor, generalmente uno lo coloca en veno arterial o veno venoso, dependiendo, y se coloca una línea de extracción, va al oxigenador y regresa, pero existe un puente entre la línea venosa y arterial en el caso tal para poder servirnos de weaning, es decir, para poder destetar ese paciente del ECMO y también para recircular y evitar éxtasis sanguíneos. Entonces, empecemos a hablar de los dispositivos. Ya hemos ido tocando algunos cuantos. Ahora empecemos a hablar de las cánulas. Bueno, las cánulas son los dispositivos de mayor resistencia, al punto más crítico, más de mayor, digamos, impedancia al momento de enviar el flujo. Estas cánulas pueden ser periféricas o centrales y las cánulas pues se acomodarán de acuerdo al operador, es decir, de acuerdo al cirujano o al intensivista o al pediatra o al ecmólogo que vaya a canular al paciente. Entonces uno se acomoda de acuerdo a la técnica y al manejo que tenga el operador. En el mercado, por ejemplo, en Chile se manejan cánulas de Medtronic Biomédicos, ya, y Maquette a nivel periférico, ¿ya? Entonces es importante conocer el frenchaje. Entonces el frenchaje generalmente para hablar en centímetros, pues uno lo divide en 3.1. Otra literatura te habla que lo dividas el número de French dividido en 3.4 y eso te da en centímetros. Eso aplica también a la hora de mirar el vaso sanguíneo. Si yo quiero hablar de centímetros, pues lo convierto a French y así yo también escojo el tamaño de cánula de acuerdo al vaso que se vaya a escoger. Todas las cánulas tienen una gráfica que han sido probadas por normas internacionales con sangre bovina, temperatura de 37 grados, con una hemoglobina de 12 o de 14, dependiendo de lo que vayan a utilizar para el manejo de la evaluación. Y las empresas generan unas tablas de gráfico con respecto a flujo-presión. Entonces, la invitación es que cada uno de nosotros que vayamos a manejar estas cánulas, conozcamos su tamaño, su flujo y la impedancia o la presión que vaya a presentar esa cánula. Si yo quiero darle, por ejemplo, un flujo de 2 litros, pues si yo escojo una cánula de 13 French, miren el tamaño de la presión que ya va a tener, casi 80 milímetros de mercurio. Pero si yo, para esos digamos 2 litros que yo le vaya a dar al paciente, el tamaño del vaso también le da para colocar una cánula, no sé, con 19 French, pues miren cómo esa a 2 litros tiene una presión de 20 milímetros de mercurio. Lo ideal de las cánulas arteriales, como son pequeñas en el neonato pediátrico, se puede tolerar una presión de flujo o de caída de flujo que no supere los 100 milímetros de mercurio. ¿A qué me refiero yo? Que si yo voy a escoger una cánula arterial y el vaso es algo pequeño, tengo que ver del tamaño de las cánulas que yo maneje en mi hospital, escoger qué delta de presión o qué gradiente de presión o qué caída de flujo de presión, voy a evitar que supere los 100 milímetros de mercurio. Pues por eso hay que revisar el biochur de cada una de las cánulas. Estos son otro tipo, estos son de Medtronic, las biomédicos, las que les estaba mostrando anteriormente era Maquette. Entonces, por ejemplo, miren este tamaño de cánula. Por ejemplo, tamaño de 1 litro, tengo que darle, no sé, 600 mililitros, capaz le tenga que dar un poco más de flujo al paciente neonatal. Entonces, si yo escojo una cánula de 8 French, miren cómo por encima de 0,5, un ejemplo 0,75, ya, si yo le tengo que dar 0,75, 0,8 litros por minuto de sangre, pues mire que ya me superó los 100, ya vamos casi tocando los 120 milímetros de mercurio. Va a ser mucha resistencia para ese flujo. Pero lo ideal es escoger una cánula un poco más grande, pero todo dependerá también del tamaño del vaso.
Miremos estas cánulas venosas. Si yo tuviera que tener un flujo, un drenaje de 0,7 litros por minuto, pues si yo escojo una cánula 8 French, que es la de drenaje, mire que ya de entrada por el tamaño me va a generar una pérdida de presión de menos 120 milímetros de mercurio. Es demasiada presión y eso me va a generar una P1 muy, muy negativa. Y a mayor P1 negativo, o sea, a P1 más negativa, va a haber riesgo de cavitación, chicoteo, chattering primero, cavitación, y las cavitaciones generan microembolias, que esas microembolias hacen que haya insuficiencia en el retorno, se pueden ir a la circulación cerebral, en este caso del neonato o del paciente pediátrico, y pueden causar isquemias, alteraciones en el drenaje cerebral, y eso comprometerá al estado neurológico del paciente. Entonces, por eso es muy importante también escoger. Siempre les voy a hacer el ejemplo de la cavitación y es, ustedes coloquen una aguja pequeña, intenten aspirar con una jeringa de 20 y escoger una, no sé, una aguja número 22, 24. Si ustedes intentan aspirar con demasiada fuerza, se va a formar un torbellino de burbujas con suero, y a ese fenómeno donde se libera el oxígeno o el aire, las moléculas del aire de un fluido, a eso se le llama cavitación. Y esas burbujas se van a acumular acá arriba. Recordemos, entre más pequeño, la parte cerebral es la de mayor circulación con respecto al resto del cuerpo. Para colocar las cánulas se necesitarán unos introductores. Esos introductores también vienen por marcas, vienen por centímetros. Generalmente en el neonato pediátrico, las guías para la vía, digamos, arterial puede ser de 100 milímetros o de 60 milímetros en el caso de un pediátrico chico. Y van a tener set de introductores, una guía metálica, un estilete o aguja para poder perforar y por ahí avanzar por vía técnica Seldinger. Dependerá también de la empresa, si también se puede conseguir por otro lado. Unos se llaman A, otros se llaman B, pero básicamente tienen la misma función. A nivel central, pues vemos cómo las canulaciones y los deltas de presiones son mucho más diferentes, son mucho más amplios. Entonces, por ejemplo, tenemos una canulación central en un paciente posoperatorio de una cirugía cardíaca congénita y lo dejaron con canulación central. Si yo quiero tener un paciente con un flujo de 0,8, un litro, litro y medio, pues yo tendré que escoger entre una cánula 8 o una cánula de 10 French para que el delta de presión no me sea tan elevado. Al igual que las venosas. Las venosas en los pacientes pediátricos generalmente son maleables de una sola canasta o de una sola fenestra. ¿Ya? Generalmente pueden venir fenestras metálicas acodadas. A estas puntas metálicas o acodadas también se le llaman cánulas Pacífico. O, por ejemplo, estas cánulas DLP de Medtronic que tienen una sola canasta y varían sus tamaños. Todas las cánulas generalmente van a tener una guía, que esa guía es translúcida, es decir, radiopaca, que cuando se tome una radiografía se pueda distinguir el recorrido de la cánula. También pueden ser maleables para acomodarse de acuerdo a la anatomía de cada paciente. Esta es una tablita también que se las dejo para que puedan revisar con una tendencia a qué manejar dependiendo del kilogramo peso del paciente. Esto nos da como una idea, pero generalmente la evaluación de una cánula se hace por el tamaño, el flujo y el tamaño del vaso. Nunca olvidar esas tres condiciones. ¿Qué complicaciones tienen las canulaciones? Pues la central generalmente generan mucho más riesgo de hemorragia, lesiones de grandes vasos, y si la lesión es complicada pueden desplazar el mediastino e incrementar la poscarga del ventrículo izquierdo, ocasionando distensiones masivas del ventrículo, ley de Frank-Starling.
A nivel periférico, pues generalmente las canulaciones a nivel de cuello pueden provocar complicaciones al momento neurológica, por lo que ya tuvimos cavitaciones excesivas o lesiones o insuficiencias en el drenaje. Si nosotros escogemos una cánula muy grande a nivel de la yugular, no vamos a permitir que la yugular tenga un desagüe de la sangre de los senos cerebrales y eso va a empezar a hacer éstasis sanguíneo a nivel del retorno venoso cerebral y eso se va haciendo un efecto retrógrado e isquemia y necrosis a nivel cerebral. Canular sobre cuello, pues puede provocar disecciones de los vasos y eventos embólicos. Entonces, esta diapositiva nos dice más o menos como una idea de dónde debe quedar canulada o ubicada la cánula, y es que va a poder quedar en el tercio de la horquilla external, las cánulas arteriales de origen periférico, miren, ya a la horquilla, un tercio, digamos, de la horquilla external. Dividimos el esternón del nene en tres partes y ojalá en la primer parte esté ubicada esa cánula, digamos, periférica para perfundir la parte arterial. Y la cánula venosa, que vendría siendo esta, ojalá en el segundo medio o en el segundo tercio, perdón, o dividiendo el tórax en dos partes en la mitad del tamaño external o del diámetro external. Y generalmente, si tiene doble canasta o digamos, doble punta, por ejemplo, las cánulas Avalon o las de inserción única, que ojalá quede la segunda punta 2.5 centímetros sobre el nivel hemidiafragmático. Entonces, de acuerdo a la radiografía de tórax, ojalá que quede a 2.5 centímetros de la punta más distal. Por ejemplo, miremos este tipo. Esto es una cánula que su punta quedó prácticamente llegando a la base hemidiafragmática. ¿Y qué implica que llegue más prolongada en una canulación única? Que el orificio de retorno sanguíneo puede quedar desfasado de la aurícula o de la cerca de la válvula tricúspide y eso puede generar más riesgo de recirculación o de distensión. Eso con respecto a la canulación. Ahora hablemos de las tuberías. Las tuberías deben cumplir 5 condiciones específicas: que tengan unas superficies internas lisas, que se puedan ser translúcidas, es decir, transparentes, que podamos a través de la luz evaluarlas, que tengan flexibilidad, pero que también tenga algo de rudeza, porque si son muy flexibles, pues tenderán a codarse o a quinquearse y eso puede ocasionar alteraciones al momento del drenaje o del retorno de flujo al paciente. Resistencia, que sea resistente ante los golpes y que permita baja espalación, es decir, baja riesgo de deterioro o de lesión del material. Entonces es importante conocer los flujos, conocer el diámetro interno y el diámetro externo. El diámetro interno generalmente es el diámetro que nos habla de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, 3/16 de pulgada. El diámetro externo es el que nos habla al lado de ese diámetro interno. Entonces, por ejemplo, podemos tener tubería de 3/16 por 1/16. Esa primera medida es el diámetro interno y la segunda medida es el diámetro externo. ¿Ya? Ahora, es importante conocer el volumen, porque ese volumen me va a influir en el paciente. Supongamos que vamos a conectar este paciente. Miren que aquí dice, paciente con superficie corporal. A ver, déjame ver si me deja ver, se me borró un poco la pantalla. Ahora sí. Paciente con superficie corporal de 0,28 metro cuadrado. Y yo tengo que darle un índice cardíaco o un índice de flujo de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Si yo eso lo multiplico, calculo el volumen del paciente que le tengo que dar, es 0,84 litros por minuto. Eso es lo que yo le voy a dar como volumen teórico al paciente. Entonces, si yo utilizo una línea de 3,16, mire aquí te dice el máximo flujo
en una tubería estándar, en un fluido estándar. Pero si yo quiero darle el máximo flujo por la línea arterial, mire que me puede llegar hasta 1500 mililitros por minuto, es decir, 1.5 litros por minuto. Yo podría decir, bueno, una línea de 316 me puede servir para darle un flujo de 0.84 litros por minuto. Claro que sí, a ti te puede servir. Pero si yo puedo utilizar una línea de un poco de grosor más ancho, es decir, un poco más grande, pues mire que yo no voy a necesitar tanta resistencia para poder dar un flujo. Pero yo puedo decir, no, yo quiero, mire que si yo voy a escoger una línea de un cuarto, pues mire que yo, el flujo estándar, pues va a ser de 2100 y a máximo flujo 3100. Yo sencillamente puedo ponerle una línea de un cuarto a este pacientito y voy a estar tranquilo. Pero eso me implica que el volumen de primado o el volumen que yo voy a utilizar es mayor. Por ejemplo, si yo utilizo el de 316, cada metro de la tubería me va a ocasionar un robo de volumen de 16 cc. En cambio, si yo escojo una línea más grande, claro, voy a tener menos resistencia a la hora de dar un flujo, pero el volumen de cebado va a ser mayor. ¿Qué me implica esto o para qué es importante esto? Yo puedo escoger el tamaño del tubo que vaya a darle flujo al paciente, pero debo tener en cuenta que a mayor tamaño del tubo, más primado, y eso me va a implicar mayor hemodilución. Por eso es importante. Ahora, recordar, también si yo escojo una tubería pequeña, los oxigenadores generalmente vienen por entradas y salidas de un cuarto, en el caso pediátrico neonatal, y luego 3/8. Si tú le vas a meter una tubería mucho más pequeña, a ti te va a tocar que reducir, colocar conectores que te reduzcan el tamaño de ese tubo. Y a mayor conectores, más éstasis sanguíneos, más riesgo de que se suelte la tubería, cause una embolia masiva o que se trombose el circuito en esos conectores. Entonces, por eso es importante conocer todos los materiales y todo lo que podemos hacer y qué le puede beneficiar más al paciente. Por ejemplo, miren la tubería de 3/8 que es para el pediátrico grande y el adulto. Por cada metro de tubería de 3/8 me consume o me atrapa un volumen de 71.1 mililitros. Y eso, si tú sumas, por ejemplo, tenemos un circuito de 2 metros en un solo tubo que vendría siendo el retorno, pues yo ya sumo 31, más o menos serían unos 63. Más otros 63 de la línea venosa, vamos sumando que ya van 120 mililitros, más el volumen que voy a necesitar entre el cono de la centrífuga, el tubo que va entre el cono de la centrífuga o el cono del rodillo al oxigenador, me va sumando más y más volumen y más volumen. Eso con respecto a la tubería, por eso es importante escoger el tamaño y los fluidos que vayamos a manejar. Las bombas. Vemos que la bomba puede ser de rodillo. El rodillo, ¿qué es lo que hace? Se coloca un tubo sobre dos rodillos en un solo eje. ¿Cómo funciona el rodillo? Gira unas revoluciones por minuto, comprime, se hace una columna de líquido, entra por presión negativa y lo impulsa por presión positiva. ¿Y cuál tiene la ventaja este rodillo? Pues que el rodillo puede tener un control preciso en el flujo. Es decir, si tú le vas a dar 0,5, él no se te va a variar. Él te sigue dando 0,5 y no va a haber ningún inconveniente en que se me cambie el flujo. No es si yo paro automáticamente la bomba, el rodillo me va a ocluir el tubo, entonces no va a haber un riesgo de flujo retrógrado. Al tener ese tubo, pues implica menos gasto para la institución, menos primado inclusive, dependiendo del tamaño del tubo, pero tiene unas desventajas con respecto a la otra bomba, que es la bomba centrífuga, y es que puede haber riesgo de sobrepresurización. Si yo no calibro bien el tubo, puedo apretar mucho el rodillo y puedo causar hemólisis al pasar el rodillo por el tubo,
O puedo dejarlo muy abierto y causar un error en la calibración y no darle el flujo que corresponde. La centrífuga, a través de un eje, un pivote, un eje magnético, se ancla y a forma de vórtice o de sifonaje, toma la sangre, va hacia un punto negativo y luego lo impulsa por fuerzas inertes hacia un punto, digamos, periférico y por ahí fluye el flujo. Hay de varios tipos, hay radiales, diagonales, hay de primera generación, segunda generación, tercera generación. No los quiero involucrar con tanta información, solamente que quiero que sepan que la centrífuga gira sus aspas a ciertas revoluciones por minuto y envía el flujo a la periferia. Pero esta bomba centrífuga tiene unos pro y también, como todo, tiene un contra. Un pro es que evita disminución de la activación de los factores de coagulación, que eso se deja interrogado, porque inclusive se han hecho estudios donde inclusive se ha visto las revoluciones por minuto que genera una centrífuga con respecto a las revoluciones por minuto que hace un rodillo y puede generar mucho más hemoglobina libre la centrífuga. La centrífuga para poder andar necesitará 1500, 2000, 3000 revoluciones. En cambio, un rodillo puede andar entre 5, 10 o hasta 20 revoluciones dando el mismo flujo. A mayor revolución, en teoría, puede activar más el riesgo de hemólisis. Pero se dice que por su diseño tiene menos efectos en la activación de los factores de coagulación y en los elementos formes de la sangre. Lo otro es que es dependiente de precarga y poscarga, es decir, se ajusta. Si yo no tengo un buen drenaje o yo no tengo una buena forma de entregar sangre al cuerpo, ella se ajusta. Ahí viene el contra, que el profesional que vaya a estar a cargo del ECMO debe estar muy pendiente porque ante cualquier cambio brusco de volumen, el niño tosa, el niño llore, si está despierto o haga algún tipo de movimiento o cambio de posición donde se quinquee o pase algo con el retorno o con el drenaje, las revoluciones pueden estar iguales, pero el flujo me va a cambiar. Y en milésimas de segundo se puede ver comprometido la hemodinamia del paciente. No es oclusiva, por lo tanto, hay riesgo de flujo retrógrado y es difícil de calcular el flujo porque sabemos que es dependiente de precarga y poscarga. Entonces vemos este dibujo, el rodillo, dos rodillos, el tubo aplastado o digamos impulsado por una columna que hace el rodillo al girar, empuja a través de una presión positiva y envía el flujo. La centrífuga a través de un efecto vórtice o efecto sifonaje, al girar las aspas, pues generan una acción centrifugal, valga la redundancia, y la envía por fuerzas inertes a las periferias hasta buscar su lugar de salida. También en una presión positiva. Bueno, esta es una foto tomada del curso de la Católica. Como les digo, yo nunca lo he visto, no tengo experiencia en este circuito, pero existe a través de la vejiga, a través de todo ello. Hay, digamos que se conecta y ha tenido muchos éxitos, inclusive en los pacientes de bajo peso, tiene bibliografía que es más beneficioso que la centrífuga. ¿Ya? Sin embargo, que eso implica más conexiones y más cosas que monitorizar. Pero en la mayoría de países latinoamericanos manejamos es solamente con centrífuga. Luego viene el oxigenador. El oxigenador, la unidad importante, pulmón artificial, donde a través de unas fibras huecas de polimetilpenteno van a permitir el intercambio de gases. Es decir, son fibras huecas por donde va a pasar el gas, va a haber intercambio a través de una barrera o membrana impermeable al plasma. Van a tener un tamaño dependiendo del diseño del oxigenador. Hay unos que son a forma de rombo, hay otros que son cilíndricos, donde el flujo puede entrar, subir, luego bajar. Otros que también entran, quedan en la parte superior y bajan, dependiendo del diseño del flujo, pues así también será el tamaño. Y esos oxigenadores también van a tener un tamaño deprimado. Por ejemplo, el Maquet pediátrico tiene un priming de 81 mililitros, un intercambio de gases con una membrana de 0,8 metros cuadrados
y el flujo que puede tener esa membrana es de 0,2 a 2,8 litros por minuto. Entonces, si yo tengo un paciente pediátrico que le voy a tener que dar 3 litros, pues este oxigenador no va a ser suficiente. Ahora, por ejemplo, miremos este ECMO Newborn o ECMO neonatal de Euroset. Tiene un primado de 90 centímetros cúbicos, o sea, 90 mililitros, tiene un área de intercambio de gases de 0,6, menos que este maquet, y tiene un flujo nomás hasta 1,5 litros por minuto. Si yo tuviera que darle un flujo de 2 litros, pues no le podría colocar este oxigenador. De ahí vienen los oxigenadores un poco más grandes. Euroset tiene la gama de tener oxigenadores intermedios, es decir, para pediátrico chico. O en este caso, ya vimos el neonatal, pediátrico y adulto. Y el pediátrico tiene un priming de 190 centímetros cúbicos, un área de intercambio gaseoso un poco más grande, y yo puedo tener flujos de 0,3 a 4 litros por minuto. Hay pacientes neonatales o lactantes menores donde yo tengo que a veces tener una membrana mucho más grande para tener un mejor intercambio gaseoso. Pero todo eso lo evalúan en el momento con el equipo, el perfusionista, el ecmólogo, los intensivistas, para determinar si la membrana que le van a colocar al paciente tendrá que ser un poco más grande. Eso implicará que también va a tener más primado. Todo eso será evaluado al momento de conectar al paciente. ¿Y qué evaluamos en el oxigenador? Variables directas e indirectas. Indirectas es que oxigene, que no haya fuga del oxigenador, que no haya sangrado, que no esté trombosado, que el oxigenador no esté roto, ¿ya? Coágulos en la membrana, todo eso. Pero hay una evaluación directa u objetiva del oxigenador, y es que el oxigenador debe tener 4 propiedades para funcionar: que sea capaz de transferir oxígeno, que sea capaz de barrer CO2 o de transferir dióxido de carbono, que sea capaz de calentar la sangre y que tenga un delta de presión adecuado. Si yo tengo un oxigenador que no cumple alguna de estas 4 características, no sirve el oxigenador. Imaginen tener un neonato que pierde demasiada temperatura y que el oxigenador te barra buen CO2, te oxigene bien, tenga un delta de presión, pero no sea capaz de calentar. Pues no tendría sentido ese oxigenador, ya que la sangre va a estar fría y el paciente va a entrar en hipotermia. ¿Qué otros dispositivos tenemos? Tenemos el blender, que generalmente en el pediátrico lo ideal es que tengamos columnas hasta de escalas pequeñas, escala grande y una escala para el CO2. Así podemos agregarle CO2 al paciente para evitar los cambios bruscos de presión arterial de CO2. Monitoría en línea, algunas más antiguas, otras más modernas, dependerán de la institución que tenga. Monitores de presión, como el Pressure Box, el Red Box, que es casi toda Latinoamérica lo tiene, de Medtronic, que eso permite la monitoría de las presiones tanto P1 como P2 y P3. Sensores de flujo que vayamos a tener también, porque es importante ver el flujo que yo le estoy enviando al paciente y el flujo que tenga que estar enviando por otra cánula, por ejemplo en el ECMO veno-arteriovenoso. Intercambiadores de calores con buen nivel de agua que permita calentar el oxigenador, y ojalá también una manta térmica para evitar la pérdida de calor. Material estéril, guardados, rotulados. Ya eso dependerá de la dinámica que ustedes tengan en sus instituciones. A la hora del priming, bueno, esto generalmente es labor del perfusionista. Evalúa el componente hematológico del paciente, cómo está ensamblado su circuito, qué tamaño tiene, por lo tanto me va a implicar el purgado, y dependiendo del hematocrito, dependiendo de las plaquetas, dependiendo del alto riesgo de sangrado, de los electrolitos, pues así también el perfusionista adaptará el priming del paciente. Entonces, un paciente neonatal con hematocritos tal vez normales, tendente a la baja, con el circuito extracorpóreo, pues vamos a causar en una hemodilución más marcada. Por lo tanto, vamos a tener que reemplazar ese priming con sangre. Entonces, vamos a tener que agregarle glóbulos rojos.
que para eso hay fórmulas también para calcular más o menos cuántas unidades de glóbulos rojos voy a necesitar o cuántos cc de glóbulos rojos voy a necesitar administrar para desplazar ese priming y evitar que el hematocrito le caiga demasiado al paciente. Cuando nosotros agregamos glóbulos rojos en los pacientes más de extrema edad, es decir, los neonatales de bajo peso con alteraciones en la coagulación ya, entonces se le administra plasma. Y ese plasma lo que busca es ayudar a la coagulación, generar antitrombina, ya que nosotros vamos a tener que anticoagular el circuito con heparina, y la heparina, para que haga su efecto, necesitará niveles de antitrombina. Si el paciente neonatal, pues ya sabemos que tiene pocas concentraciones de esto, pues con el plasma lo vamos a soportar. Y toda transfusión me va a cambiar el equilibrio ácido-base del paciente. Entonces, por lo tanto, yo tendré que agregarle bicarbonato, para que podamos llegar a lo más normal posible. El reto del primado es ser fisiológicamente lo más normal y adaptado al paciente para evitar los cambios de osmolaridad, los cambios de electrolitos y alteraciones del equilibrio ácido-base que ya de por sí ya los ha de tener. Entonces, por ejemplo, recordemos que a nivel cardíaco, para que se pueda hacer el efecto de cronotropismo, inotropismo, todas las propiedades cardíacas que conocemos, uno de los electrolitos más importantes es el calcio. El retículo sarcoplásmico no es suficientemente competente para tener almacenado niveles de calcio, y por lo tanto, si yo pongo glóbulos rojos y lo hemodiluyo con el circuito extracorpóreo, pues las concentraciones de calcio van a ser mucho más bajas y a la final el tejido cardíaco se va a ver comprometido. Entonces, por lo tanto, muchas veces vamos a tener que administrar calcio al paciente. Preferiblemente no administrarlo en el circuito, ya que el calcio sigue siendo un factor procoagulante. Entonces, si yo lo administro directamente en el circuito, puedo correr riesgo de que empiece a haber aglutinación y empezar a producirse trombosis o aglutinación de los glóbulos más las plasmas, si tiene, en el circuito. Lo ideal es que uno se lo administre al paciente, ojalá antes de entrarlo en ECMO, y si no lo pudiste corregir antes de entrar en ECMO, entrar en circulación extracorpórea y administrarlo posteriormente. Entonces, pues miremos esta diapositiva. Miren la volemia del paciente, 5 litros en un adulto, con respecto a un circuito extracorpóreo que puede variar este volumen de 700 a 1500 de volumen. Vemos que no impacta demasiado en la hemodilución del paciente, pero imaginémonos este paciente neonatal o pediátrico. Mire que aún así el pediátrico, su volemia sanguínea supera más del 50% del volumen que yo voy a colocar en el circuito extracorpóreo. Pero imagínense en el neonato. Yo tengo un circuito que puede estar entre 300 y 500 mililitros, dependiendo del tamaño de las tuberías, ya lo acabamos de hablar, a 250 mililitros que puede tener la volemia de un neonato. Entonces, esa hemodilución va a ser superior a ese volumen plasmático que tiene el paciente, y por eso lo va a hemodiluir demasiado. Inclusive puede llegar a caer tan bajo hasta 15, 14% de hematocrito. Entonces uno tiene una fórmula que se aplica en circulación extracorpórea en cirugía cardíaca, pero también se puede aplicar en el ECMO, y es el hematocrito que yo voy a tener que, digamos, llegar si yo hemodiluyo al paciente con un priming o un cebado en el circuito cristaloide. Entonces, por ejemplo, yo tengo el hematocrito antes de entrarlo en ECMO por la volemia del paciente, y eso se divide por la volemia del paciente más el volumen del primado. Entonces yo, por ejemplo, les hago un ejemplo. Un paciente que tiene aproximadamente 5 kilos y tiene un hematocrito de, pongámosle 35, a grandes rasgos. Entonces, si yo hago ese cálculo y mi priming del circuito va a ser aproximadamente unos 350, 300, pongámosle unos 300 de volumen. Ya de por sí, a mí, haciendo la división con mero cristaloide, a mí me da un hematocrito que de 35 me va a bajar a 12.9%. Entonces yo ahí tengo que
desplazar ese priming y colocarle puro glóbulo rojo. Entonces, ¿qué dice la literatura? Si yo calculando el hematocrito que va a tener diluido el paciente después de colocarlo en ECMO o de una circulación extracorpórea va a ser menor del 25%, hay que reemplazar ese priming por glóbulos rojos para evitar la hemodilución. Cuando ya tenemos el circuito purgado, lo tenemos listo, oxigenado, porque si le vamos a poner sangre, pues tenemos que activar los gases frescos para que esa sangre se oxigene y cuando lo entremos en ECMO, pues no le vayamos a administrar sangre desoxigenada o un priming desoxigenado al paciente pediátrico. Entonces lo entramos en ECMO. Aquí no es importante entrarlo de golpe. Uno en el ECMO pediátrico no tiene que entrar al paciente de golpe. Uno puede entrar paulatinamente conservando el cambio de volemia. Ahí se ocurre un fenómeno A. Todas las composiciones del volumen intravascular van a cambiar en ese momento de la entrada en ECMO. Por lo tanto, lo que recomiendan los expertos es que entremos en ECMO y empecemos a subir poco a poco de 30 a 50 mililitros cada 5 minutos o cada 3 minutos. Cuando llevemos una media hora aproximadamente, ojalá para la media hora ya tengamos un 70% del gasto cardíaco. O sea, del volumen que yo tengo que darle en el ECMO al paciente. Si lo pueden hacer antes sin tener cambios bruscos en la presión ni en el corazón del paciente, pues lo puedes hacer un poco más antes. Pero es lo que recomienda, no es necesario incrementarlo tan rápido. Recordemos que si le hacemos mucho flujo de golpe, el fluido va a llegar al corazón. El corazón tiene la capacidad, por ley de Frank-Starling, de estirar la miofibrilla, pero de volverse a su punto natural. Pero en el neonato o en el pediátrico lactante menor no tiene esa capacidad de volver a su sitio, a su posición, la miofibrilla cardíaca. Entonces lo que lo vamos a hacer es distender golpemente y no es como el adulto que tiene posibilidad de volver, se queda distendido y va a afectar su parte cardíaca, que a la final no es tampoco exacerbar los problemas. Cuando ya tenemos casi el 50% del gasto cardíaco, vamos empezando a subir, ya podemos ajustar el parámetro del ventilador. Ahí ya empezamos a bajar. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de eso. 50% empezamos ya a modificar el ventilador y empezamos a controlar gases, por el riesgo de que no me vaya a barrer tan fuerte el CO2 y no me vaya a generar una hiperoxemia masiva. ¿Ya? A ese fenómeno nosotros lo vamos a llamar como reoxigenación controlada. Entonces, ¿cómo hacemos esa reoxigenación controlada? Lo que hacemos es evaluar la PO2 del paciente antes de entrarlo en ECMO. Si la PO2 del paciente estaba en 40 milímetros de mercurio, con una saturación de 88%, de 80% y más si es cianosante, entonces yo entro con esa PO2 como si fuera mi FiO2 en el ECMO, en el blender. Entonces yo no necesito llevar ese ECMO al 100% de FiO2. Si yo tenía una PO2 de 50, pues yo le pongo esa FiO2 de 50% y yo evalúo los gases del paciente. En los pacientes cianosantes, lo ideal es que nosotros entremos o normoxénicos o con una presión arterial de oxígeno similar a la que tenía antes de entrar en ECMO e irla incrementando paulatinamente. Y la CO2 del paciente, evitar que se barra más de 10 milímetros de mercurio del basal en menos de 24 horas. Entonces, si yo tengo un cianosante con una CO2 de 50 milímetros de mercurio, tenemos que calcular ese flujo de gas fresco lo más bajo posible para que de 50 no me vaya a caer por debajo de 40 en menos de 24 horas. Entonces no podemos calcularle que en menos de 12 horas ya tengamos de 50, pasemos a 35-30, porque lo que vamos a causar es un problema a nivel de la vasoreactividad cerebral del neonato pediátrico. Entonces estamos con este ejemplo, un paciente con enfermedad de membrana hialina, con SRA, 2 horas de vida, pesa 3 kilos. Entonces yo tengo que darle 200 mililitros por kilo, ya sabemos el gasto cardíaco, entonces eso me da 600 mililitros por minuto o 0,6 litros por minuto
en un 100% del bypass. Entonces yo sé que el flujo del ECMO cuando lleguemos al 50%, en este caso 60%, pues va a ser 360. Entonces yo ya a un 60% yo ya puedo empezar a manejar los parámetros del ventilador mucho más bajos. Entonces, cuando hablamos del cuidado de enfermería, ya para ir finalizando, tenemos que hablar de las complicaciones. ¿Cuáles son las más importantes? Sanguíneas, neurológicas y renales en el neonato pediátrico. Las neurológicas ya las hemos estado hablando durante todo este tiempo. Entonces, tenemos que controlar eso, valorar a nuestro paciente neurológicamente, evaluar nuestros reflejos del paciente primitivo. Obviamente, pues si está sedado, si está bloqueado, pues va a ser menos la respuesta, pero la valoración neurológica es muy, muy importante. La disfunción renal es muy marcada en esos pacientes que tienen ya de base problemas en su eliminación antes de entrar en ECMO. El AQI va a ser mucho más fuerte y el traumatismo o los cambios sanguíneos dado a problemas de canulación o hemodilución excesiva o anomalías hemofílicas que ya tenga el paciente de entrada, cualquier tipo de trisomía, algún tipo de alteraciones metabólicas, inmunológicas de base, pues ya eso me va a predisponer a complicaciones, digamos, sanguíneas, que es lo que debe evaluar el cuidado de enfermería y el cuidado de todos. Entonces, siempre tener el control del sangrado, mirar con los rayos X diariamente cómo está la posición de las cánulas, fijar tuberías, porque las cánulas le hacen mucho peso y ese peso pueden desplazar los tubos. Entonces, inventarnos soportes de tal forma que las cánulas o las tuberías no queden tirantes. Cuando se movilice al paciente se deberá hacer entre varias personas, de tal forma que mientras que uno se dedica al circuito, las otras personas ayudan a moverlo. El control de la temperatura es demasiado importante, no podemos garantizar pérdidas de calor excesivas. Hay que estar limpiando los pigtails, las llaves para evitar que se trombosen. Evaluar el circuito de acodaduras, conectores. Entonces es importante una linterna y estar haciendo un chequeo constantemente. Hay gente que dice que cuánto tiempo puedo hacer un chequeo. Normativamente, el estar en la UCI te tiene que hacer 1 hora, pero el chequeo tiene que estar constante y la mirada siempre en la centrífuga, si se está usando centrífuga, mirando que por cualquier momento te puede cambiar de 0,8 a 0,5 a 0,4 y ya empezamos a ver hipoperfusión en el paciente. Los pacientes neonatales o pediátricos pequeños son mucho más susceptibles a esos cambios y son a veces irreversibles. La oxigenación, el lavado de manos, tener extremo cuidado porque son susceptibles a infecciones. ¿Ya? Entonces, cualquier signo de complicación, por más mínimo que sea, hay que actuar. Evaluar la anticoagulación. Bueno, si nos ponemos a hablar de anticoagulación se nos haría muy larga. Existen muchas pruebas diagnósticas para evaluar la anticoagulación. Está el ensayo cinético de coágulo a través de trombina. Entonces, este ensayo pues lo que permite ver es el tiempo que se forma el coágulo, cuándo se forma cuando se agrega la heparina, cuánto se demora en activarse y luego la lisis, colocándose de pronto un activador de plasminógeno tisular, qué sé yo. Eso evalúa. Está también la tomografía automatizada calibrada, que es controlar el tiempo en que se empieza a generar trombina. Pero digamos que a nivel latinoamericano, pues los más comunes es el ACT, a través de está de Hemocron, de ACT Plus, dependiendo de la que tengan a nivel de su hospital, el PTT o el tiempo parcial de tromboplasmina, o la medición de niveles de anti-10A, que es precisamente para ver cómo está, digamos, esa, digamos, respuesta antitrombótica durante la anticoagulación y ver si necesitamos o agregarle más heparina o antes disminuirla. Y evaluar patologías concomitantes de trastornos de coagulación a través de un ROTEN, de una tromboelastografía rotacional. La ELSO nos muestra algunas recomendaciones, tomarlas dependiendo de su institución cada frecuencia de hora. Lo ideal es que uno evitara estar
extrayéndole sangre demasiado a nuestros pacientes, especialmente en los pediátricos, porque esto ya nos implica cambios en las volemias. A veces es necesario espaciar las tomas de los exámenes, pero todo eso se evalúa dependiendo del protocolo institucional y a las necesidades del paciente. También nos muestran qué rangos deberíamos manejarlos, dependiendo si estamos utilizando heparinas no fraccionadas, que es la más común, o heparinas de bajo peso molecular. Entonces, lo que nos recomiendan generalmente es entre estas brechas. Pacientes con alto riesgo o alto riesgo de sangrado, pues tener más bien rangos de anti-10A entre 0,3 y 0,5 unidades por mililitro, pero si es un paciente que no tiene alto riesgo de sangrado, pues podemos manejar un poco más alto ese nivel de anti-10A. Entonces, a la hora de canular, generalmente pasamos de 50 a 100 unidades por kilo del paciente. Esto también tiene que evaluarse si hay alto riesgo de hemorragias intraventriculares, pues se tiene que pasar menos cantidad de heparina. Ojalá la CT o el tiempo de coagulación activado esté entre 200 y 300, evaluando siempre el alto riesgo de sangrado. Siempre mantener un flujo de la bomba no menor a 400 mililitros por minuto, es decir, unas revoluciones no por debajo de 1500 revoluciones para que no haya un efecto retrógrado del flujo. A la hora de colocar la heparina, lo ideal es que hagamos una mezcla de tal forma que nosotros manejemos de entrada un goteo a 25 unidades kilo hora. Y cuando entremos en el ECMO, en el circuito ECMO, ir incrementando esos de 25 a 50 unidades kilo hora, manteniendo una CT de 180 a 200 o metas según el KPTT o según la anti-10A si tiene. Si yo tengo heparina baja o un goteo de heparina baja y está sangrando, yo tengo que sospechar una coagulopatía o falla hepática. Ejemplo, tengo un paciente que está sangrando, yo le he ido bajando el goteo de heparina, el KPTT está incoagulable, el ACT está muy prolongado, no mejora la anticoagulación, pues yo tengo que ya evaluar que uno esté haciendo una coagulopatía de consumo o por falla hepática. Entonces tendré que suspender la heparina y evaluar. O si he tenido que estar incrementando la heparina, pues ya tengo que pensar en que esté haciendo una resistencia y estemos sospechando o un posible déficit de antitrombina 3 o que el paciente esté presentando una resistencia marcada dada a los receptores. Entonces, pues ahí tocará irlo incrementando. Y eso es lo que tenemos que evaluar: conos, oxigenadores, si tenemos hemofiltros, si tenemos hemoabsorbedores de citoquinas, pues evaluar también esas conexiones porque por ahí tiende también a coagularse. Evaluar constantemente, el profesional del cuidado va a ser siempre el gol estándar en enfermería, pero eso no implica que las demás profesiones no estén evaluándolas. Mirar en las extensiones o en las conexiones fibrina, coágulos que estén obstruyendo el flujo. Y dejo esta gráfica basada en un trabajo que hicieron los colegas perfusionistas con relación a circulación extracorpórea en pediatría, que nos puede servir también en el cuidado del ECMO. Un DO2, una entrega de oxígeno mayor a 350 mililitros por minuto por metro cuadrado. Eso implica para cardiópata cianosante y no cianosante. Una entrega de oxígeno que siempre esté 5:1 o mayor a 5:1. En el caso de los cianosantes, ya hablamos de la reoxigenación controlada, más bien iniciar a hacer normosémicos. Y en un paciente sin cardiopatía cianosante podemos mantener una oxemia un poco superior a los 100 milímetros de mercurio, no mayor a 150. En el caso de un cardiopata cianosante, pues es retenedor de CO2. Entonces, para mantener un equilibrio, un equilibrio ácido-base, mantener CO2 controlados, tendientes normal alto, y que ojalá los cambios no se hagan en menor de 10 milímetros de mercurio. Y en los cardiopatas no cianosantes, sí manejarlos normalmente. En los pacientes cardiópatas cianosantes, mantener hematocritos más bien elevados, porque de eso depende el equilibrio ácido-base. Nunca olvidemos que el principal buffer de nuestro organismo es la hemoglobina, y los cardiópatas cianosantes se acostumbran a ser poliglobúlicos. Entonces no podemos mantener hematocritos bajos porque nos va a haber comprometido la hemodinamia, nos va a haber comprometido la entrega de oxígeno y el equilibrio ácido-base. Y a nivel de los electrolitos hay que ver los cambios susceptibles, no el sodio, ya dijimos, porque el sodio, alto riesgo de mielinólisis espontánea cerebelosa,
y evaluar mucho en los pacientes que puedan presentar diabetes insípidas. Son comunes en los pacientes principalmente con maduraciones pulmonares o con pool fuertes de glucocorticoides, ¿ya? Y en los pacientes sin cardiopatía cianótica también aplica lo mismo, cuidar el sodio y el potasio. Como conclusión, la comunicación activa y la disposición de materiales es importante contenerlos, es importante hacer programaciones periódicas de evaluación continua, talleres de mejor praxis, formación y capacitación continua, planes de cuidado con respecto a sus protocolos y a la dinámica de trabajo que tengan cada uno de ustedes en sus unidades. Y como agradecimientos, pues por supuesto, a Dios, familia, amigos, al grupo del hospital, de ECMO en nuestro hospital, del hospital donde trabajo. También agradecimientos al equipo ECMO que nos estuvo fortaleciendo en cuanto a pediatría de la Católica de Chile. Y por supuesto a nuestro grupo Healthcare Training Experience, ya que nos ha ayudado mucho en lo que es la parte de el discernimiento y la locución para poder llevar este mensaje a todos ustedes. Como enfermería, quiero traer un colega, un teorista que nos influye mucho en que el cuidado de enfermería hoy en día tiene que ser enmarcado en tres puentes. Y es el nursing care, es decir, el cuidado de enfermería tiene que estar basado en competencias, saberes y en tecnología. Y por supuesto, el ECMO no se puede quedar atrás. El ECMO no se puede dejar a un lado como si no fuera tecnología. Es tecnología. De Rosano Loxin siempre nos implica que la evolución de enfermería tiene que ver de la mano de esos tres componentes. Agradecimientos también al equipo logístico, a la doctora Jennifer, a la enfermera Natalie que nos hicieron esta presentación y a todos ustedes que han participado. Todos ustedes son pioneros de aprendizaje, pioneros de conocimiento también. Entonces, como mensaje al final, es el enfermero no es solo curar los cuerpos, sino también aliviar el dolor y el sufrimiento, dicho por Florence Nightingale. Y muchas gracias. Muchas gracias, Hans, por tu presentación, de verdad magnífica, extraordinario. Estás aquí yo también un poquito más de información. Vamos ahora con, si es que tenemos preguntas en el chat del seminario. Yo sí te voy a hacer una pregunta. ¿Ya? En relación a tu experiencia, ¿cuáles serían las patologías más principales que manejan y que tienen indicación de ECMO pediátrico? Bueno, se clasificarán de dos formas, según respiratorias y según cardíacas. Generalmente las respiratorias son muy comunes, pacientes de bajo peso o pretérminos, enfermedades de membrana hialina, distrés respiratorios, ya, aspiraciones de meconio, que Eh, generalmente eso es lo que ocurre antes, digamos, de un embarazo a término Ujú. desde la parte respiratoria, o neumonías complicadas en la UCI por ventilaciones de alta frecuencia que terminan obviamente en un problema severo, o en el peor de los casos, trális o injurias pulmonares posttransfusionales en los pacientes pues que no tenían nada que ver con ningún otro tipo de patología, pero que terminan con deterioro pulmonar masivo y por lo tanto se debe hacer. Generalmente eso a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, generalmente casi muchos de los pacientes con patologías cianosantes de alto impacto como canales AB, drenajes venosos anómalos totales, ya atresias o síndromes de ventrículos únicos. Generalmente estos pacientes o ICPR que no se maneja, que no resuelve al manejo digamos, convencional, son los que más tienen pronóstico para colocarse en un ECMO, digamos, de importancia. Listo. Mira, tenemos una pregunta de Tania y ella consulta, ¿se puede instalar ECMO en un paciente univentricular? Ya lo hablamos, un paciente que venga de posoperatorio y no necesite conectarse a ECMO. Generalmente el 85, bueno, hay literatura que te dice otros porcentajes, pero yo he visto que por encima del 85% de esos pacientes con cirugías cardíacas complejas
terminan en ECMO y en canulaciones centrales, más que periféricas. Ok, Es muy común en ese sentido. bueno, vamos a ver unas últimas preguntas. Lisette, eh, bueno, te manda felicitaciones y consulta. ¿Con qué frecuencia usan el CytoSorb y qué estudios tienen en su realidad en prevención de No, infecciones? nosotros en pediatría no hemos montado todavía ningún hemoabsorbedor. Generalmente ha sido ese en adulto que hemos utilizado, ya que pues para el hospital, digamos, no hemos tenido esa posibilidad de colocar en esos pacientes un hemoabsorbedor de citoquinas. Ok, y Faisuri dice, en ECMO BA, postcardiotomía con canulación central. Si no logramos metas de flujo, ¿cuáles pueden ser las causas? Si no se logra metas de flujo, puede ser el tamaño del cánula, ya que el flujo que le estás calculando al paciente pues no sea suficiente, tendrás que darle más. Encontrar la causa del por qué el flujo no es suficiente. Entonces, capaz no es suficiente la hemoglobina que tiene el paciente, pero acuerde que el principal, ¿para qué yo le doy flujo? Para entregar oxígeno. Pero Ok, si ese flujo no viene acompañado de buena hemoglobina, pues por mucho flujo que tú le des, no va a haber suficiente. Ahora, eso hablándolo desde la entrega de oxígeno. Ahora, si no soy capaz de entregar el flujo, tengo que evaluar si no hay coágulos en el circuito, si no hay acodaduras, si la cánula no está muy restrictiva, tanto la venosa como la arterial, porque puede hacer que yo no tenga un buen drenaje y por lo tanto no voy a tener un buen flujo. Entonces tiene que evaluarse desde la parte técnica y desde la parte fisiológica. Si el flujo que yo le estoy dando no es suficiente para mantener la hemodinamia del paciente, entonces tengo que ver lo técnico. Entonces, si la cánula no es suficiente, entonces o cambio la cánula o le tengo que poner una nueva cánula y colocarle una nueva vía, o sea, una nueva vía de retorno para poder dar el flujo que sea necesario, colocarle un tubo tal vez un poco más grande, o sea, cambiar el circuito, ¿ya? Tiene que verse desde lo técnico y desde lo fisiológico. por hoy damos por finalizado el seminario. Muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias Jennifer por la colaboración. Así que de verdad muchas gracias a todos chicos. Que tengan una buena tarde.